Gloria al Señor. Segunda de Corintios, su capítulo 10 y su versículo 4. Vamos a estar meditando, hermano, ahí en la palabra del Señor. Aleluya. Usted lo va encontrando. Alabe al Señor, confirmando, hermano, que ya tiene la lectura de la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor, hermano, y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu del Señor. Y su letra dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con ese gozo, hermano, puede tomar su lugar en esta hora y mantenga siempre esa alabanza al nombre de nuestro Dios. Hay un ambiente muy especial, hermano, aleluya, para alabar, para exaltar el nombre del Señor. Y esté usted atento a lo que Dios tiene para su vida en esta hermosa mañana. Amén. El Espíritu Santo es el que habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y es importante que nosotros, hermanos, atendamos a la voz de la palabra del Señor cada vez que venimos a la casa del Señor, porque muchas veces el enemigo nos quiere desubicar y ponernos en pensamientos, ¿verdad?, fuera del templo, y entonces nos perdemos la bendición que Dios tenía para ese culto. La palabra del Señor es el alimento espiritual de la iglesia del Señor que nos mantiene. Es el alimento, hermano, espiritual que le va a dar a usted la energía para poder crecer, para poder avanzar. Y si usted atiende al consejo de la palabra del Señor, cada día sus convicciones estarán sólidas, firmes, estables en las manos del Señor. Quiero que abramos la palabra del Señor, hermano, también allá en el libro de Efesios. Gloria sea el nombre del Señor. Su capítulo 10, un poquito más adelante, vaya usted al libro de Efesios, su capítulo 10, donde la palabra del Señor nos habla acerca de la armadura de Dios. El tema de hoy es las armas de nuestra milicia. Efesios capítulo 6 y su versículo 10 dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La iglesia debe de entender que Dios nos ha entregado a nosotros una armadura poderosa, una armadura cristiana, y que Dios ha dejado la iglesia en esta tierra con un propósito. Hoy escuchamos nosotros las noticias en diferentes lugares, y especialmente en este último tiempo que estamos viviendo, encontramos, hermanos, noticias de guerras, de rumores de guerras. Potencias mundiales, hermanos, las potencias, aleluya, más fuertes del mundo están amenazándose, y todo predicador y todo cristiano que conoce bien la palabra del Señor sabe que es el cumplimiento de la palabra del Señor. Y nosotros escuchamos, hermano, a través de las noticias, por los medios de comunicación que hoy están por doquier, la gente dice en las calles: se aproxima la tercera guerra mundial. Sin embargo, la iglesia del Señor sabe que todo lo que tiene que acontecer de acuerdo a la palabra del Señor será conforme al plan de Dios. La iglesia está confiada en las manos del Señor, porque viene, amado hermano, la guerra que actualmente se está viviendo entre Rusia y Ucrania, y entonces se empiezan a anunciar crisis, y viene crisis para diferentes partes del mundo. Empiezan a escucharse noticias de guerras que posiblemente se aproximen, y la gente dice, gloria al Señor, que va a venir crisis más de la que ya tenemos,
Pero la iglesia del Señor está confiada en la mano de Dios. Nosotros sabemos que Dios es el que guarda nuestra vida, el que provee nuestra vida, y que nos ha dejado en esta tierra con un propósito, para poder predicar el evangelio, para poder pelear en contra de las huestes infernales del enemigo. Gloria al Señor, que nos ha dejado en esta tierra para hacer el trabajo de la obra del Señor, no para pasar el tiempo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay cristianos, hermanos, que no comprenden eso y entonces se dedican a perder el tiempo. Y aunque saben, hermanos, que nos queda poco tiempo, que el tiempo de la venida del Señor está cerca, muchas veces se descuidan, se acomodan y empiezan a caer en el ambiente que el mundo les presenta. Sin embargo, la verdadera iglesia sabe que este mundo, aleluya, para la iglesia es pasajero. Vamos de paso, vamos, hermano, hacia la patria celestial, amén. Entonces la recomendación del apóstol Pablo es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza es una trampa, una amenaza oculta, y que nosotros no ignoramos que el enemigo de nuestras almas está continuamente acechando nuestra vida, poniéndonos trampas para que nosotros, hermano, le fallemos al Señor, abandonemos el evangelio, perdamos nuestras convicciones, caigamos en mal testimonio. Y el cristiano debe de ser muy cauteloso, muy cuidadoso de eso, y saber caminar. La Biblia habla, hermano, y dice que tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Cuando él lo ve a usted perseverar, trabajar, participar, si él ve que usted es activo en la obra del Señor, él estará planeando todos los días en contra de su vida para detenerle. Todo aquel que se acomoda, que se estanca, que se va por allá con el grupo de los que murmuran, con el grupo de los que no quieren hacer nada, aleluya, muchas veces el enemigo ni los molesta. El enemigo molestará a aquel que se levanta a pelear la batalla, que está a la par del pastor en oración, comprometido con él. A su nombre sea la gloria, que ha entendido que está en esta tierra con un propósito, que en esta tierra, alabado sea el nombre del Señor, hermanos, somos peregrinos advenedizos. Y como decía alguien, por lo tanto no nos podemos nosotros, hermanos, acomodar a este mundo sucio, corrompido, dañado. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la recomendación es: vístanse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha no es con el vecino, con el compañero de trabajo. La lucha no es, aunque se presenta ahí en el hogar, muchas veces el enemigo se levanta a atacar la familia, los hijos, diferencias en las parejas, discusiones en ocasiones en las parejas. Hay que entender que la lucha es espiritual, que todo el que es espiritual automáticamente entiende y dice: el enemigo se quiere levantar para dañar mi matrimonio, quiere dañar a mis hijos. El hijo entiende y dice: el enemigo quiere levantarme en contra de mis padres, quiere que a través de este problema, de esta discusión, terminemos molestos, separándonos, y yo descarriado, y entonces recurre
al armamento espiritual, que es la oración, el ayuno, la vigilia, el estudio de la palabra y refugiarse en la casa de Dios para llenarse de la presencia de Dios. Hoy muchos estuvieron ahí alabando, adorando al Señor, hermano, con todo su corazón, y Dios les visitó y muchas cadenas se rompieron, porque este es un refugio, hermano, aleluya, para fortalecernos en las manos de Dios. Y la iglesia debe de entender eso. Pero el problema muchas veces es que la iglesia, en lugar de tomar las armas espirituales, toma las armas carnales, armas humanas. Y muchos empiezan a confiarse en su poderío económico, intelectual. Que tengo un familiar que es abogado, que tengo un familiar en la policía, que tengo... amado hermano, lamentable, pero hay muchos cristianos que hasta tienen su confianza en su amigo que es sicario. ¿Sí? Hay cristianos, hermanos, que tienen su confianza en ese tipo de gente. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y entonces cuando se enfrentan a un problema, lo primero que sacan es eso: tener cuidado, no te metas conmigo, porque vos no sabes quién soy yo. Alabanzas al nombre del Señor. Hermano, el verdadero cristiano no necesita amenazar a nadie. Tiene su confianza en el Dios Todopoderoso, que Él lo guarda, que Él lo defiende, que estamos, hermano, aleluya, protegidos por la mano poderosa de Dios. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas se presentó un día delante del Señor con relación al tema de Job. Y cuando Dios le dice al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le dice: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El enemigo le dice algo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él su familia y todo lo que posee? 3 cercos de seguridad tenía Job de parte de Dios a favor de su vida. Eso espero que usted se dé cuenta, que la palabra del Señor es clara cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando se levante ese problema ahí en el hogar, en el trabajo, en el negocio, usted no tome las armas carnales. Usted entienda que la guerra es espiritual y vaya, hermano, a esa armadura, llénese de la presencia de Dios, créale al Señor y verá la mano poderosa de Dios. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted toma sus propias armas, esas armas carnales, Dios se hace a un lado. En una ocasión llegó una hermana a la casa, había tenido un problema con unos vecinos, tenía un problema con unos vecinos, y llega a contarme el problema, y ella quería que yo le solucionara, le dijera algo, y yo le dije: sabe, pongámoslo en oración en las manos de Dios. No se meta usted a pelear ahí, deje que Dios obre. ¿Cómo que Dios obre? Si esos hicieron esto y aquello, yo no me voy a dejar. Y por más que se le aconsejó, hermano, no quiso entrar en el consejo. Fue a hacer su propia justicia y agarró una de sus hijas, hermano, y se fue a buscar a la señora con la que tenía problemas, y se puso enfrente a la casa de la señora a gritarle: mire usted, sinvergüenza. Y aquí sale la señora con una pistola en la mano, hermano, y empieza a agarrarlos a balazos.
y salen huyendo todos avergonzados. Y le dije yo, ¿se dio cuenta? ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma las armas carnales y no las espirituales? Sale avergonzado. Pero cuando tomamos las armas espirituales, el que sale avergonzado es el enemigo de nuestras almas, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén, hermano. Entonces debemos de entender que claramente está diciendo la palabra que la guerra es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales del maldad de las regiones celestes. En esta guerra espiritual no vale, amado hermano, el armamento físico o lo que usted pueda tener. El mal carácter, porque hay cristianos que quieren solucionar las cosas con el mal carácter. Ese hermanito piensa que yo no voy a poner en su lugar, él no sabe quién soy yo soy enojado, mañana lo enfrento después de la escuela dominical y me pongo en disciplina al pastor si quiere, ¿qué me importa? ¿Sí? Tal vez alguna vez usted ha visto esto por allá, ¿no? Pero de verdad, el enemigo muchas veces ciega a los cristianos y no se dan cuenta que lo que tienen que recurrir es a buscar a Dios a través de la oración. Fíjese que en una ocasión les quiero contar un testimonio. Nosotros tuvimos que comprar una propiedad para una iglesia y se compró, y cuando estábamos el día que recibimos la propiedad nos pusimos de acuerdo con un grupo de caballeros para acercarla, y mientras estábamos ahí, hermano, poniendo unos hilos de alambre para poder distinguir a dónde llegábamos, llegó una señora a pelear, y que eso no lo pongan allí. Teníamos un hilo de esos de albañil puesto y lo agarraba y lo estiraba. Yo digo que por aquí es que va el hilo, decía. Los que son albañiles saben cómo funciona el hilo. Decía, señora, si usted no entiende cómo funciona un hilo, vaya a traer su albañil para que le explique. No, y no. Y en eso estábamos cuando llegó una hermana de ella, y era más endiablada que ella, hermano. Llegó y empezó a maltratarnos, hermano, y jamás había recibido una maltratada como la que recibí ese día. Y los caballeros estaban ahí esperando a ver qué iba a hacer yo. Tranquilo, yo sabía que era el enemigo que se estaba levantando en contra de la obra, porque nos amenazó, hermano, y nos dijo, aquí no van a poner la iglesia. Nos dijo, ustedes se vinieron a meter en el lugar equivocado. ¿Para qué se vinieron a meter aquí? Ustedes empiezan a construir y a hacer culto y nosotros les vamos a hacer la guerra, hermano. Y nos amenazó como quiso. 2 meses después iba acompañada de la patrona donde trabajaba y se fueron a estrellar en un carro, hermano, y se mataron. Y el Señor hizo un lado ese instrumento que quería impedir el avance de la obra del Señor. Pero luego pasó el tiempo y como 2 años después había un familiar, un hijo, hermano, que estaba en otro país y de repente apareció. Yo no lo conocía, no sabía que estaba por allá, y un día llega mi esposa a la casa y me dice, fíjate que yo venía de la tienda y alguien se paró y me empezó a amenazar y me dijo que quiere verte, que no vayas a pasar frente a su casa y amenazar porque ustedes le quitaron el terreno, hermano. Y el mismo problema, que no tenían nada que ver en eso, pero ellos estaban de parte del enemigo, hermano, queriendo afectar, dañar. Yo dije, no sé ni quién es, no lo conozco, y no quiere que pase frente a su casa, y ahí pasábamos todos los días, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? Yo voy a seguir pasando ahí. Ese es el camino, guárdame tú. Y lo pusimos en oración. Yo tengo 4 hijos ya grandes, hermanos, mayores de edad.
no les quise contar nada a ellos, porque dije yo, esta es mi guerra. Gloria al Señor. Y nos pusimos a orar y a orar y a orar y a clamar. Y un día veníamos saliendo, hermano, de la escuela dominical, cuando un taxi que estaba hacia adelante de la iglesia, se estaban subiendo unos hombres, y ahí yo no lo conocía, mi esposa sí ya lo conocía, y se estaba subiendo al carro, y yo vi que el hombre se quiso subir al carro, y cuando me volteó a ver a mí, se salió del carro. Y mi esposa se queda viendo y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Ese es el hombre que te dije. Y se vino, hermano, para ahí veníamos nosotros, y me dice, ¿usted es tal y tal persona? Y dije, sí, yo soy, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, es que yo quería pedirle perdón, me dice, porque, y me empezó a contar. Ya el Señor lo había amansado, hermano, bendecido sea el nombre del Señor. Esa es la guerra que Dios nos permite hacer, hermano. Cuando no recurrimos a lo material, a lo humano, sino que nos agarramos de la mano poderosa del Señor y atamos la lengua del enemigo, atamos las manos del enemigo, aleluya, y tomamos la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos da una victoria. La Biblia dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Sus espíritus comisionados son fuerzas de maldad o brazos de poder satánicos, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Por eso usted ve que cada lugar es diferente la inclinación de pecado. Usted va a un departamento y ve una línea, y por otro lado es otra línea, porque el enemigo tiene sus instrumentos, que el Señor los reprenda. Y ahí es donde tiene que entrar la iglesia en acción, hermano, para pelear en contra de las fuerzas del enemigo. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo, y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Cuando más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. Mire qué tremendo eso, hermano. Lo repito, las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo, y a poner fuera de combate a los soldados individualmente. Por eso usted se da cuenta, hermano, que a veces hay hermanos que andan medio sonámbulos, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué le pasa al hermano? Hay gente que usted lo ve así, usted acerca a él, ¿cómo está, hermano? No me moleste ahorita. Mal. Hay gente, hermano, yo he visto gente, no hace mucho estaba tratando con un caballero, hermano, que estaba enojado contra Dios, porque lo que quiere el enemigo es desarticular, desactivar. Si no logra con un grupo entero, lo hará de manera individual, metiendo un pensamiento negativo a este o a este, un problema por allá, una murmuración por allá, con la idea de afectar, de dañar. Y por eso es de que vemos muchas veces por allá, en vez en cuando, más de alguno descarriado. Por eso es que dice la palabra del Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídese, manténgase agarrado de la mano poderosa de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo o cuándo vendrá el día malo? No lo podemos saber.
pero que llega, llega. De que llega el día de la prueba, llega. El día que usted estará ahí en su casa, posiblemente tirado en la cama, nadie lo llama, nadie lo visita, sin dinero, muriéndose. Y el diablo ahí diciéndole en el oído: Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, ya estuviera sano. Y aquel cristiano, hermano, que estaba en el templo, a su nombre sea la gloria, él vive. El Señor reprenda al enemigo, largo en el nombre de Jesús. Ahora está ahí achicopalado, que no sabe qué hacer. Y no es que Dios no esté con él. Lo que pasa que en esos momentos, hermano, aleluya, es donde Dios prueba nuestra fe. Y si nos hemos mantenido buscando al Señor, fortaleciéndose en la presencia del Señor, vamos a poder resistir en ese día malo, porque llegará. Hermano, hace aproximadamente un año a mí me tocó que pasar por esa enfermedad también, que andaba azotando. Y les digo, hermano, que esa enfermedad comenzó a afectar mi cuerpo, cada día más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y entre más fuerte eran los ataques del enemigo, fuertes también a nuestra mente, ¿verdad? Yo me recuerdo que todos los días se acercaba mi esposa y mis hijos. A la mañana llegaban a verme, me decían: ¿cómo estás? Yo les decía: bien, estoy bien, ¿verdad? Positivo. No, en cuanto a morir, no tenía problema, estaba tranquilo. Si el Señor quería que me fuera a descansar, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hubo una noche, hermano, que pasé casi toda la noche peleando con la muerte, que de diferentes formas, hermano, la muerte me visitaba y una pelea y despertaba, y así pasé toda la noche y amanecí devastado, devastado completamente, hermano, físicamente. Y cuando llegó al otro día, mi familia otra vez en la mañana, y mi hijo más grande me pregunta: ¿cómo estás? Yo estaba volteado hacia el rincón de la cama y yo lo volteé a ver, hermano, y me despedí de él. Yo físicamente ya no podía más.